Si una inteligencia artificial hace tu trabajo actual por $1, ¿cuál es el aporte que harías tú al mercado para justificar tu salario? Esa es la esencia del informe Citrini. Estoy aquí con Lars. Vamos a hablar sobre el informe Citrini y yo voy a exponerle algunas cuestiones de las que habla el informe Citrini y él representando la generación Z. El representante oficial. El representante oficial de la generación Z. Luego vamos a invitar a más, como a Julie, que está detrás de cámaras en este momento, porque ahora ya somos un equipo. Entonces, alguna vez vendrá Julie, se sentará aquí al frente y también le haré unas preguntas para saber qué opina. Pero esta vez nos toca con Lars porque hemos venido haciendo esta dinámica hace un tiempo. Lars, te voy a leer algunos conceptos que el informe Citrini ha expuesto en febrero de este año sobre lo que es la inteligencia artificial y aquello que deberíamos tomar atención. Tú me vas a decir, son 4 puntos. Te voy a exponer el primero y tú me dices qué opinas sobre esa afirmación y también si tienes algo que la refute. Punto número 1. El apocalipsis de 2028. El informe no presenta a la IA como una herramienta de ayuda, sino como un choque deflacionario destructivo. Sus predicciones clave incluyen 3 puntos, Lars. 1. Desempleo masivo. Estima que la tasa de paro en Estados Unidos, por ejemplo, podría escalar al 10.2% para el 2028, afectando principalmente a los trabajadores de cuello blanco, o sea, programadores, analistas, mandos intermedios. 2, la segunda cosa que dice este informe en esta parte, colapso del consumo. Al perderse empleos de alta remuneración, o sea, estos de cuello blanco, el consumo cae drásticamente, generando una espiral negativa de impagos en hipotecas y créditos. Y la tercera cosa que advierte, caída de los mercados. Plantea que el SP500 podría desplomarse hasta los 5.000 puntos, una corrección masiva desde sus niveles actuales. ¿Qué opinas de cada uno de estos puntos? No sé si quieres que empecemos punto por punto, el desempleo masivo. Sí, empecemos por el punto 1. Desempleo masivo. El desempleo masivo. Tasa de paro. Eso me parece que ya es una realidad y que incluso comenzó a darse antes de este auge de la inteligencia artificial. Empezando por que cada vez se reduce más la tasa de natalidad. Y eso deja a nosotros, a los jóvenes, en una carga cada vez mayor de tributación para sostener a las generaciones más viejas que ya están en edad de jubilación y que cada vez va a ir en aumento. Un ejemplo muy significativo en este aspecto es Japón. E incluso Japón ya está llevando a cabo muchas de las medidas de implementación de inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías de automatización para, como de alguna manera, reemplazar esa escasez de mano de obra y sobre todo de perfiles de cuello blanco, como bien decía, que son perfiles técnicos, más trabajos repetitivos de oficina, que es en lo que una computadora es especialmente buena. Ahora la IA se ha especializado justamente en esos trabajos de cuello blanco que antes la revolución industrial reemplazó sobre todo obreros, pero ahora la IA va a reemplazar a estos otros mandos. Y siguiendo con el ejemplo de Japón, que me parece muy significativo, hemos visto lo que los datos muestran, datos crudos, es que muy a pesar nuestro, todas las que son pymes, pequeñas y medianas empresas, ante la falta de gente y una estructura, digamos, no tan formal, más informal, que no supieron adaptarse a tiempo a las nuevas tecnologías, quebraron. Pero los grandes de Japón, que son sobre todo tecnológicas, automotrices, etcétera, que sí tienen el capital para poder implementar las nuevas tecnologías y mantenerse a la vanguardia, han mostrado una eficiencia muy superior a la que tenían muchos años antes, cuando esos puestos eran ejecutados por seres humanos. Así que eso ya nos habla de que el informe Citrini habla del 2028. 28. Ya podemos ver, estamos en 2026. 2 años.
Y ya podemos ver las primeras sociedades que están adoptando de manera masiva debido a presiones que tiene el propio país por este sistema, bueno, el sistema que es que está mostrando sus flaquezas, que todo empezó con, digamos que este orden basado en reglas en el que se coronó Estados Unidos, bueno, el Bretton Woods, etc. No nos decimos tanto del tema, vamos con el segundo punto. Colapso del consumo. Al perderse empleos de alta remuneración, el consumo cae drásticamente, generando una espiral negativa de impagos e hipotecas. Y aquí es donde aparece nuestro querido amigo, por ejemplo, Elon Musk, con su iniciativa del salario básico universal, justamente para, de alguna forma... Para sobrevivir. Vas a sobrevivir, ya no vas a vivir, pero vas a sobrevivir. Y encima, después, ¿cómo te vas a revelarte ante la mano que te da de comer? Exactamente. Esa es como un poco la agenda oculta, pero después a quién no le gustaría que por simplemente existir y nacer le caiga plata del cielo, una utopía fabulosa. Bueno, al que no le gusta ser creativo, al que no le gusta trabajar y sentirse, o sea, hay gente que le gusta, sabemos, pero estarías perdiendo toda tu autonomía, tu libertad y tu humanidad. Ese es el gran peligro, la pérdida de la libertad. O sea que tú crees que sí. Va a haber este colapso del consumo para el 2028, la IA al reemplazar muchos de estos trabajos. Colapso del consumo. Es que al final, donde se está atacando, infiltrándose la IA es más bien en el sector productivo. La IA consume principalmente gigantescas magnitudes de electricidad. Incluso ahí también podremos hablar de todo lo que significó la Agenda Verde, que más bien fue, porque ahora que estamos viendo, con este auge de los centros de datos, de la inteligencia artificial y demás. Mucha agua necesita. Pero observando, ya vamos a llegar al agua, que también el agua dulce es sumamente importante en el análisis. Pero con la producción de energía, la energía, principalmente el mundo hasta el día de hoy, las plantas de energía eléctrica son las que se conocen como de híbridas, que utilizan básicamente el gas. O sea, están consumiendo, los mismos que nos imponían la Agenda Verde son quienes más están consumiendo y quemando gas básicamente para poder producir la energía que necesitan, mientras a nosotros nos dice que consumamos menos, que estamos destruyendo el planeta. Entonces aquí, ¿de qué se trata esto? ¿De que nosotros consumamos menos para que ellos puedan consumir más? Claro, o sea, a nosotros nos suben la cuenta de luz para financiar la luz que gasta la inteligencia artificial, que usan otros, que claro, le están usando más que nosotros. Porque además nosotros consumimos electricidad minorista, que es un precio. Después de que consume electricidad de manera mayorista, tiene otro precio. Y esto pasa en la electricidad como pasa en el sistema monetario y demás. Los precios mayoristas que son mucho más atractivos que los minoristas, pero que nosotros como simples personas de a pie no podemos acceder. Claro, o sea que ellos encima pagan menos, nosotros más, y estamos financiando lo que ellos gastan en nombre del avance tecnológico. Bueno, caída de los mercados. Plantea que el S&P 500 podría desplomarse hasta los 5.000 puntos, una corrección masiva desde sus niveles actuales. Ya no es un misterio para nadie que estamos ante la burbuja económica más grande de la historia de la humanidad. La crisis el gran crack, ese viernes negro, hacia nada con comparación a lo que se viene ahora, debido a esa estructuración de retroalimentación que es literalmente como una clásica burbuja que se está dando entre las grandes tecnológicas que básicamente se pasan el capital de un lado a otro. Claro, son 5 empresas, creo que se pasan entre ellos el capital, invierten unas en otras, se compran acciones unas de otras y crecen, mientras las otras empresas no crecen. Entonces, al final, están haciendo... Están inflando el precio de la bolsa. Y además, para que veamos el nivel de distopía que es la bolsa, que ya no representa para nada la realidad del mercado, es que un tweet de Trump puede hacer que se desplome la bolsa o que se vaya para el cielo en un día. Un tweet. Claro, sí. O de Elon Musk. Que de fuente, anda a saber cuál es su fuente. Además, claro, Trump cada vez dice cada mentira tan explícita y aún así tiene una capacidad de influir en el mercado. Increíble.
¿Cuáles son estas 5 empresas antes de que pasemos a la siguiente? Las 5 empresas que se compran entre ellas: Nvidia, OpenAI, Anthropic, Google y Amazon. O sea, y Amazon, que muchos piensan que Amazon es solamente una plataforma de tienda digital, pero en realidad es quien tiene la mayor cantidad de servidores del planeta. Imagínense, ¿no? O sea que entre ellas se compran acciones, entre ellas se van potenciando y ahí es la burbuja, ¿no? Para los que no entiendan lo que es la burbuja, ahí se está armando la burbuja, pero en algún momento, por ejemplo, si Nvidia ya no tiene los chips, por ejemplo, y colapsan las 5 y colapsa todo. En una supuesta invasión de China a Taiwán, por ejemplo, ya veríamos un estallido de la Tercera Guerra Mundial. Uh-huh. Bien, siguiente. La pregunta, bueno, no es una pregunta, la aseveración segunda de este informe. El bucle de retroalimentación negativa. La tesis de Citrini dice que la inteligencia artificial genera un círculo vicioso. Las empresas adoptan inteligencia artificial para ahorrar costes y despiden personal. La eficiencia sube y los beneficios empresariales saltan inicialmente. Sin embargo, los despedidos dejan de consumir. La caída de la demanda destruye los ingresos de las mismas empresas que implementaron la inteligencia artificial, llevando a más despidos y a una recesión sistémica. Aquí ya podemos discutir un poco, Ya. Porque, por ejemplo, durante la Segunda Revolución Industrial se planteaban exactamente los mismos argumentos bueno, ahora el obrero está siendo reemplazado por una máquina, pero el obrero es básicamente el principal consumidor. Son los que compran los zapatos, los que tienen que alimentar a su familia y demás. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que se va a quedar desempleada? También había los catastrofistas, pero ¿qué fue lo que pasó en realidad? Que hubo una migración. Pasaron del sector de la economía secundario, que se llama, al terciario, que es básicamente el sector de servicio. Claro. Pero ahora la situación es diferente, no es igual. No hay dónde migrar. ¿O sí? Es muy poco. No lo sabemos. Para algunos. A ver, ¿qué opinas tú? Porque yo tengo mi teoría sobre eso. Para mí está más complicado. O sea, sí, algunos van a ser los privilegiados, que van a tener donde migrar, pero hay una gran masa. Sí, la mayoría, de hecho, que no lo va a lograr. Exacto. Pero para una minoría lo suficientemente despierta, incluso esto puede ser que abra una brecha de oportunidad que se pueda explotar. Por ejemplo, volviendo al caso de Japón, que es muy significativo. Aquellos emprendedores que lograron triunfar, ¿por qué lo hicieron? Sobre todo los que triunfaron son los que se dedican al sector de mini mercados, que nosotros conoceríamos como kioscos, por ejemplo. Porque ahora, en vez de necesitar cajeros, necesitar un contador, necesitar un administrador, bueno, o él ser el administrador y tener que derivar todas las tareas, ahora puedes automatizarlo absolutamente todo. Entonces, un solo tipo puede ir creciendo, ir teniendo como 10 micromercados, administrarlos él mismo con todos sus agentes de inteligencia artificial o lo que sea. Sus agentes de inteligencia artificial. Entonces ahí hay una brecha para el que no domina la inteligencia artificial y todavía contrata gente y no es competitivo, porque tiene que pagar sueldos y salarios, responsabilidades sociales, todo contra el que está haciendo todo. Y aquí esto va a ser una completa destrucción de la clase media. Sí, eso es exactamente lo que pienso. Y no solo por eso, nos están atacando a la clase media, que fue el motor. El motor y el gran símbolo, el gran orgullo. Claro, los consumidores, ¿no? Los que movían la economía. Ahora estamos siendo atacados por muchos frentes, tanto por el laboral como por el ideológico, como incluso ya estamos hablando de que hay muchas guerras. De hecho, objetivamente somos bastante más pobres que nuestras generaciones que nos preceden, que nuestros padres, porque ya básicamente buena parte del motor energético del mundo ha sido destruido en Medio Oriente, así que menos energía, que es la base de nuestra economía, significa menos para nosotros. Y además, por ejemplo, con este bloqueo del Estrecho de Hormuz,
no solamente han atacado la infraestructura energética, sino también de los alimentos. Que, por ejemplo, en Europa ya ha habido una subida de los precios de los alimentos. Y en esta parte que nosotros estamos en Latinoamérica, un poco más lejos, pero igual no va a tardar en impactar en nuestros precios todas esas subidas de los alimentos y de la energía. Bien, tercera cuestión, esta es la última parte sobre este informe específicamente. Habla del impacto en sectores específicos. El informe fue particularmente duro con el sector tecnológico de la India, prediciendo la muerte del modelo de servicios de IT tradicional. Esto provocó caídas reales en las bolsas de ese país, como el índice Nifty IT. Bueno, esto es de febrero, o sea que en ese momento era recientemente, ahora no lo es, ¿no? También advierte sobre la violencia de agente contra agente en el sector inmobiliario, donde la IA reemplaza la necesidad de intermediarios humanos. Ventaja por un lado, Sí. o sea, ventaja para la gente que no nos gusta tener intermediarios. Sí, sí. No, pero bueno, tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Los agentes inmobiliarios son, por lo menos aquí en Latinoamérica, más en otros países, son bastante odiados porque no saben lo que hacen, no saben lo que venden. Claro, y es agente contra agente, agente artificial contra agente Y esto humano. es algo, estamos hablando ya de construcción, que es mi rubro, y yo, por ejemplo, conozco de primera mano una empresa que justamente ahora ha implementado en Argentina, ha implementado lo que son agentes justamente que son IAs, e incluso los recorridos por las viviendas, departamentos y demás. Ahora tiene esa inmobiliaria, tiene un... Drones. No, no, no. Ay, dije, nos recorren. Ay, es antiguo. Sí. No, pero ahora lo que hacen es, por ejemplo, tienes ahí tu espacio sin amoblar. Entonces tienen una inteligencia artificial generativa que lo que hace es amoblarlo de una manera que se vea así súper espectacular para que te puedas imaginar cómo se va a ver cuando vos vivas ahí. Y no es un video que está todo completamente vacío. ¿Y este ambiente qué es? Entonces ahí ya te ponen una cama y dicen, es un dormitorio. Esta es la cocina, mira qué amplia que es. Mira las luminarias que le han puesto así con esas tiras LED tan modernas. Entonces, Claro. para el que sabe aplicarlo, pues una gran oportunidad, pero para el que no sepa, que además hay a nosotros, que ya hay una crítica al sistema educativo, que nos enseñan a la hiperespecialización, y ahora el mundo está yendo justamente en el sentido contrario. Antes nos decían, terminas tu carrera, primero terminas el colegio, que ya de entrada es como a los 5 años ya te arrancan de tu madre y estás en un lugar completamente inseguro, todos lloran, y después ahí por la inseguridad y tienes que obedecer a otra figura que no sabes ni quién es, ni realmente estás seguro de si es realmente lo que él quiere es lo mejor para vos. Bueno, ahí entramos en lo que es el sistema prusiano de educación. Prusia, una sociedad principalmente clerical militar. Si vemos la historia, todas las sociedades de la antigüedad que implementaron la educación pública, gratuita y obligatoria son sociedades clerical militares, como la sociedad espartana, la azteca y la prusiana, principalmente militares. La prusiana, nuestro sistema educativo se llama sistema prusiano, así que ya podemos darnos cuenta más o menos de cuál es la agenda oculta detrás de la educación, que nos hace enfocarnos... Obediencia y sumisión. Nos hace caminar como con anteojeras, mientras no nos permiten ver el... Vista panorámica. Visión de túnel se llama eso. Sí. Terminas la universidad, después a especializarte, porque si no, no vas a tener un buen salario. Cuando ahora lo que ocurre es todo lo contrario, ¿no? Estudias y tienes que saber de todo un poco, sí, y tienes que tener más de una canasta de huevos con la que puedas ganar tu sustento. Si estás especializado, te han condenado a una sola canasta de huevos. Mientras que si no sigues lo que te está diciendo el sistema actualmente, porque ya no sirve, y eso se lo digo a todos los jóvenes, ya no sigan lo que les dice el sistema educativo. Una sola especialización no es suficiente. Y tampoco especializarse, sepan de todo un poco y pongan los huevos en diferentes canastas. Sobre todo, yo diría que lo más importante es tener la capacidad de adaptarse y de poder... al final, toda la información que necesitamos está ahí, a nuestra disposición, ya sea en nuestros teléfonos o observando nuestro entorno, qué es lo que está pasando en
en mi rubro, en lo que me estoy dedicando, en mi trabajo, qué estoy observando, qué hace falta, cuáles son las necesidades reales del mercado y cuáles son esas cosas que ya quedaron obsoletas y que todavía se están haciendo, pero se pueden mejorar. Ser observador y un individuo altamente adaptable me parece que hace la diferencia entre sobrevivir o no. Sí, no, pero es verdad. Es verdad. Yo siempre les digo a mis pacientes en terapia que la vida es una película muda, que no importa lo que se dice, lo que importa es lo que se hace. Entonces, si el sistema les dice una cosa, primero comprueben si en la práctica eso está funcionando o ya no está funcionando. Porque si no está funcionando, es que no escuchan al sistema. La vida es una película muda. Lo que importa es lo que haces, no lo que dices. Entonces vean qué está sucediendo afuera en la práctica, objetivamente, no desde las palabras subjetivas de un mundo ideal que capaz ya no existe más. Lars, para cerrar, y antes de que le digas a tu generación alguna recomendación, esto ya es mío, no es del informe Citrin. La inteligencia artificial debería ser una herramienta al servicio de la humanidad. Sin embargo, cada vez más, en lugar de herramientas, se están construyendo entidades con sus propios objetivos. Esta inteligencia artificial agente, ¿no? De la que hablamos hace poco, ha habido un tema con mitos, ¿no? Sí. Este desarrollo que estaban haciendo y que dejaron que la inteligencia artificial le mandaron un prompt donde le decían a ver si puedes tú salir de aquí, ¿no? De este entorno donde te tengo. Entonces, la persona que le dio el prompt salió a tomar un café y a los pocos minutos la inteligencia entró a su correo electrónico y le mandó un mensaje, ya lo hice, ¿no? Entonces, y claro, de diciembre ahora hemos visto cómo ahora tenemos el ChatGPT 5.2, Opus 4.6, OpenCloud, Hermes, o sea, todo es la inteligencia artificial ahora. ¿Por qué ha ido tan rápido? Porque la misma inteligencia artificial se está retroalimentando de una forma y además más rápido de lo que los seres humanos podían hacer, porque si vemos los primeros ChatGPT, cuánto tardaba el ser humano en sacar la siguiente versión, pero la misma inteligencia artificial que se está retroalimentando ahora lo está haciendo a velocidad de la luz. Sí, ¿no? Estamos ante el golem. Ante el golem, sí, los que leemos la cábala y nos gusta la cábala. Bueno, a mi hijo y a mí nos encanta la cábala. Y el golem era este personaje que el hombre creó y que luego lo empezó a superar y que luego ya no sabía qué hacer con él, ¿no? Un hombre de arcilla. Sí. Que fue creado originalmente para que proteja a su pueblo. Claro. Fue creado originalmente para que facilite todo. Sí, lo hacían hacer los trabajos más pesados, defenderlos de los enemigos, etc. Pero era una creación tan fuerte y corpulenta que tenían la fuerza de 10 hombres que al final se fue contra sus creadores. Sí, y no, se salió de control. Sí, se salió de control, exactamente. Entonces, bueno, hay una cosa más que quería comentarte para que me digas qué piensas de esto, de los sistemas de código abierto, ¿no? China suele hacer sistemas de código abierto, lo cual tiene sus grandes peligros, ¿no? Mientras digamos que en el occidente se desarrollan sistemas de código que pertenecen a empresas o individuos cerrados, ¿no? Me parece mucho más peligroso aquellos que utilizan los sistemas cerrados a los sistemas abiertos. Ajá. De hecho, China, a pesar de que tiene una política muy extraña y que puertas adentro es ultra totalitaria y de puertas afuera es ultra capitalista y libre mercado, y es justamente el punto que tocas, es justamente eso. Mientras aquí en Occidente somos totalitarios, puertas adentro y puertas afuera también. Sí, aquí es. Pero China, por ejemplo, y esa es una de las grandes razones por las que ha desplazado completamente a las industrias, ya sea europeas como la alemana, que es mucho más significativa, japonesa o estadounidense, es justamente por el código abierto que tienen en sus máquinas industriales, por ejemplo. Por ejemplo, pongamos que yo tengo una industria no sé, de hacer botellas de plástico. Y quiero comprar una máquina que me haga las botellas de plástico y tengo en el mercado dos opciones, la estadounidense y la china.
La estadounidense tiene ciertas características y no puedes modificar absolutamente nada. La china es de código abierto, puedes adaptarla completamente a tus necesidades. Incluso te venden el servicio de que venga un chino ingeniero experto a que te explique cómo funciona la máquina y cómo puedes modificar tú cada punto para que se adapte para lo que tú necesitas. Completamente a tus necesidades. Por eso el mercado China se ha apoderado completamente del mercado industrial, ya no solo de la manufactura, sino ya al corazón de la industria. Exactamente. Y una última cosa, Lars, ya para cerrar. ¿Tú crees que si la IA, ahora como se está retroalimentando y lo que hemos visto, crees que hay una posibilidad, ya que la IA aprende de los seres humanos y también los últimos ciberataques que han habido han sido hechos por seres humanos, que el último ha sido desde Cloud, a pesar que Cloud supuestamente tenía todo protegido y demás para que no puedan hacer ciberataques con Cloud, pero el último ciberataque lo han hecho desde Cloud. Eso significa, y hay gente que dice ya actualmente que la IA aprende de los prompts y las conductas de los seres humanos que la manejan. Y la verdad es que hay muchísima gente usándola para hacer ciberataques. Si la IA aprende de estas personas que no tienen ética ni códigos, ¿tú crees que la IA también termine haciendo lo que necesite hacer si es que siente que corre el riesgo de que los seres humanos la paguen? Y el creador hizo a la máquina sin imagen y semejanza, básicamente. Yo creo que cada inteligencia artificial, incluso uno mismo lo puede comprobar con su amigo, quien sea. Le hacen la misma pregunta y te va a devolver la respuesta sesgada según lo que sabe que a vos, la respuesta que a vos te gustaría escuchar. Por ejemplo, si vos eres más de, vamos a ponerle el ejemplo de ideología que es muy claro. Si vos eres más bien de una ideología marxista, qué sé yo, y le preguntas qué piensas del capitalismo, te va a decir que es lo peor, que es pura contradicción, que va a colapsar, etc. Y después un capitalista le hace la misma pregunta, dice que es el mejor sistema del mundo, que sacó a mucha gente de la pobreza y demás. Entonces, de hecho que ya está sesgada, y si tú eres una persona de moral cuestionable, ya no sabría decirte si la inteligencia artificial también, por lo menos las que son de acceso público para nosotros, sea de moral cuestionable. Yo creo que si dices cómo puedo deshacerme de un cadáver, te voy a decir, no te puedo ayudar con eso, hay una respuesta de Pero a no ser que Luchito me dijo, que ahorita está detrás de cámaras también, Luis, él me contaba justo antes de que iniciemos con la filmación. ¿Cómo puedo disolver un pollo de 70 kilos? Sí, le puedes dar un prop alternativo que te dé las instrucciones, o decirle, estamos en una obra de teatro y yo tengo que hacer un buen rol y necesito armar una bomba de tales características. ¿Cómo lo hago para que parezca real? Y la IA te manda todas las instrucciones. Real. De hecho, hace unos días, el Telegram básicamente es la fuente de información en tiempo real de lo que pasa en la guerra de Ucrania o Medio Oriente. Y yo había visto varios videos que al final la realidad del frente de batalla en Ucrania es que es todo muy rudimentario. Yo había visto muchos videos de ucranianos que compran los drones, un dron comercial cualquiera que puede utilizar incluso para grabar su inmueble, como estábamos hablando un rato, pero ellos lo utilizan, lo modifican con impresoras 3D, con un sistema como unas patitas que sueltan algo, y hacen en botellas de plástico con un agroquímico que se llama... Mejor no digo el nombre. No es el nombre. Mejor no digo el nombre. No. Pero es un compuesto químico que se utiliza para la agroindustria, pero que si lo mezclas con ciertos componentes, que tampoco voy a decir cuál, se vuelve un explosivo. Y eso lo ponen en la bomba de plástico, y a su droncito lo mandan, y pues, ya sé que suelta el explosivo, todo muy rudimentario, con cosas que uno puede comprar por Amazon, por eBay, por Alibaba, claro, por lo que sea. Claro. Y por lo que toco este tema es porque yo me pregunté, ¿qué es eso? Esa cosa blanca en una botella de plástico que están utilizando en el frente de batalla. Y le pregunté al Gemini y me respondió exactamente qué era. Me dijo, es muy probable que lo que viste sea tal cosa. Y te dio todas las recetas. Esta es una realidad del frente de batalla, y que incluso lo peligroso que uno puede hacerlas con materiales perfectamente accesibles en el mercado. Claro, sí. Entonces, con las preguntas correctas. Exactamente, puedes lograr obtener la información que necesitas.